Buenas, buenas a todos, ¿cómo va? Buenas. Teníamos un montón de gente que se estaba sumando hoy, así que vamos a esperar un minutito, Excelente. así estamos todos. Hola Euge, Rebe, Gise, van saludando por el chat, buenas tardes. Bien, bueno, mientras vamos empezando, les avisamos si durante la presentación, durante el webinar van teniendo algunas preguntas, las pueden ir enviando, las pueden ir dejando como para hacia el final poder ir respondiendo. Así que cualquier duda o consulta, siéntanse libres de preguntar. Están sumando, estamos. Muy bien. Bueno, en este tercer encuentro, en este tercer detrás de la entrevista, vamos a estar hablando sobre las principales plataformas que tenemos para hacer networking y para llevar a cabo búsquedas laborales. ¿Para qué sirve cada una? Porque de acuerdo al perfil que tengamos o al tipo de empleo que estemos buscando, es conveniente usar una u otra. Estrategias dentro de la búsqueda laboral y obviamente la principal plataforma para las búsquedas profesionales, que es LinkedIn, que vamos a estar viendo por qué es importante, por qué hay que tenerlo actualizado y obviamente el potencial que esto puede tener. Para este tercer detrás de la entrevista estamos con Eve Ferreira, que es una de las especialistas del equipo de talento. Así que bueno, para ir arrancando, Eve, todo tuyo para que nos puedas ir comentando sobre las plataformas. Bien, buenísimo. Bueno, gracias, Gasti. Arrancamos, digo, la idea un poco conversar sobre los perfiles que más buscamos en cada una de estas plataformas. Como bien dijo Gasti hace un ratito, LinkedIn le vamos a dedicar más hacia el final, cuál es su potencial, todo lo que podemos hacer a través de LinkedIn, pero nos encontramos en la hora de la búsqueda que como selectores pensamos, digo, como estratégicamente, dónde es que vamos a buscar a nuestros candidatos, a ese talento que estamos necesitando. Entonces, un poco lo que teníamos ganas de conversar hoy era, bueno, ¿cuáles son las diferencias en todas las plataformas? ¿Para qué me sirve cada una? Si en cualquier plataforma voy a encontrar lo que estoy buscando. Vamos a ponernos como en ese lugar, ¿sí? Quizás me parece que tanto Boomerang es de las más conocidas, termina siendo un referente en plataformas, siempre está innovando, y tanto en Boomerang como en Zona Jobs encontramos por lo general búsquedas que tienen que ver con más profesionales, ¿sí? Mandos medios, jefaturas, supervisores, incluso puestos de gerencia y algún que otro directivo, ¿sí? Puestos ejecutivos. Entonces, quizás, y encontramos también todo lo que es perfiles junior, semi-senior y senior, ¿sí? Así que si estás buscando tu primer empleo, también es viable que encuentres en Boomerang, en Zona Jobs, en empresas que estén buscando estudiantes. Hay algunas que otras pasantías que también publican en Boomerang, aunque quizás Zona Jobs se destaca un poco más en lo que es pasantías, ¿sí? Ambas nos pasa también que nos van llegando a unos perfiles IT, gente que está arrancando. En Zona Jobs hoy en día tenemos alrededor de 300 vacantes de IT, entonces, digo, es ir encontrando aquellas plataformas que puedan orientarse más, o que nos puedan servir más para buscar y poder aplicar, ¿sí? CompuTrabajo es de aquellas plataformas donde buscamos más perfiles operativos o técnicos, especializados, y hay un poco también la posibilidad de tener alguna vacante de supervisión o de jefaturas, como también perfiles más juniors, asistentes técnicos, o también de comerciales, de ventas. Ahí también tenemos como variedad
de industrias que publican sus vacantes en CompuTrabajo. Y quizás Indeed y Talent.com son similares a un CompuTrabajo, pero tienen menos variedad. Sí se enfocan netamente a asistentes, a telemarketers o perfiles bien operativos. ¿Qué es importante tener en cuenta en todas las plataformas, independientemente del uso que le podamos llegar a dar? Para que sea efectivo, tener el perfil completo. Sobre todo lo que es Boomerang, Zonajobs y CompuTrabajo, entiendo que a veces puede ser medio tedioso tener que completar todo el formulario, pero, por ejemplo, Boomerang incorporó hace muy poquitito lo que es inteligencia artificial, que nos permite, si cargamos directamente el PDF y lo tenemos completo el CV, ya se va a cargar directamente en Boomerang. Lo importante es tener claves, palabras claves que nos lleven a ser como más destacables con respecto a otros candidatos, ¿sí? Y también incorporar lo que son las competencias y las habilidades que nos destacan y que pueden llegar a machear con lo que están buscando otras empresas o consultoras en nuestro caso, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Yo vi que ahí se van sumando más personas. Bien. También me parece importante destacar algunos apartados que vienen incorporando algunas de las plataformas. Por ejemplo, hace un ratito hablábamos de que quizás Zonajobs es donde podemos encontrar muchos perfiles IT. Hay un apartado de IT, como también hay un apartado para jóvenes profesionales y perfiles ejecutivos. También, para la hora de poder buscar y determinar a qué industria me quiero dedicar, dónde me gustaría que sea mi próximo empleo, súper importante usar al momento de buscar, usar los filtros. Tanto Boomerang como Zonajobs y CompuTrabajo fueron incorporando cada vez más filtros, inclusive de modalidad, poder elegir, ¿no? Si estoy buscando algo full presencial, algo híbrido o full remoto, está la posibilidad de filtrar. En este caso, como candidatos a la hora de aplicar, entiendo que buscar trabajo es un trabajo, pero es re importante poder optimizar los tiempos. Y las plataformas están brindando las herramientas para que podamos aplicar a lo que realmente nos interesa, que si nos llaman sea una oportunidad que realmente querramos escuchar. También algo que quizás a veces pasa medio desapercibido, pero si es una posición full presencial o híbrida, chequear, ¿no? Si la vacante es acorde, la zona donde sea la vacante es acorde a donde yo estoy viviendo, si es viable, factible que si me llaman de esa empresa pueda llegar a avanzar una entrevista, porque hay veces, sabrán, vamos viendo los candidatos, nos parece que tiene que cumple con todos los requisitos que estamos buscando y vamos a la parte de zona o están muy lejos y creemos que a veces no es viable, a veces si tiene movilidad propia, sí, llamamos y nos puede pasar que en algún caso digo, ay, no me di cuenta que era tan lejos. Entonces, para evitar esas situaciones, súper importante que cuando vayan a ver las vacantes que están publicadas en cualquiera de estas plataformas, vayan con detenimiento, con atención y que puedan elegir. De este lado sabemos que, esto es una relación bidireccional. No solamente nosotros estamos buscando talento, sino que el talento hoy en día está eligiendo dónde quiere trabajar. Entonces, súper importante que lo hagan a conciencia porque realmente hace toda la diferencia luego, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Otra de las plataformas que, no una plataforma, pero sí pensando en lo que recién mencionaba de jóvenes profesionales, sean estudiantes o recién recibidos, muchísima atención a lo que son las bolsas de empleo en las universidades. Muchas empresas y consultoras tenemos convenios con las universidades y les enviamos las vacantes que estamos buscando
cubrir. Así que esténse siempre atentos a las posibilidades que surgen en la universidad, no es para desestimarlas. Bien. Bien, súper claro hasta acá, y coincido en todo, ¿no? Y un poco hablando sobre la importancia de las plataformas, te escuchaba y pensaba lo importante que es tener los perfiles actualizados, ¿no? Sobre todo en una plataforma como LinkedIn, que quizás uno a veces, obviamente todos en algún momento fuimos o seremos candidatos, y quizás uno a veces tiene su perfil más actualizado cuando está en una búsqueda activa, ¿no? Pero de este lado aconsejamos, y siempre charlamos y pensamos la importancia de tener el perfil, por ejemplo, en una plataforma como LinkedIn, actualizado siempre, ¿no? Porque cuando de este lado janteamos, y quizás para los que estén en sus primeras experiencias no sepan lo que es el janteo, es del lado nuestro, de talento, ir a buscar al candidato, ¿sí? No esperar que el candidato se postule, sino ir a buscarlo. Uno lo hace a través de LinkedIn generalmente, y si el perfil no está actualizado, quizás uno no lo sabe y nunca se enteró, pero una oportunidad pasó de largo, ¿no? Entonces la importancia de tener, primero por un lado, una buena red de networking, siempre tener gente relacionada a la actividad de uno o a los intereses de uno, y por otro lado tener siempre el perfil actualizado, porque nunca sabemos cuándo puede caer algún mensaje de un selector, de un reclutador, haciéndonos una propuesta o ofreciéndonos a participar en un proceso de entrevistas. Entonces, muy importante, ¿no? Tener el perfil actualizado, no solo cuando uno busca trabajo, sino tenerlo siempre actualizado y siempre al día. ¿Sabes qué? Te escucho, Asti, y me parece súper interesante pensar que es tener un perfil de LinkedIn actualizado. No solamente qué cargo, qué puesto estamos ocupando hoy en día y en dónde estudiamos, sino intereses, aptitudes, conocimientos técnicos que habremos como adquirido en algún curso o en algún empleo. Digo, optimizar al máximo LinkedIn como herramienta, ¿sí? Como poder mostrar todo lo que, todo el potencial que tenemos en LinkedIn es fundamental. Sí, y creo sobre todo no tenerle miedo a la participación pública. A veces uno LinkedIn lo tiene como un portal más de empleo, pero muchas veces esto que nos permite socializar, ¿no? en nuestro feed de LinkedIn, poner nuestras opiniones, nuestros aportes, mostrar quizás parte de nuestro trabajo o de nuestro conocimiento, de nuestro criterio profesional, ¿no? Porque uno en lo profesional no tiene opiniones, si no tiene criterio. También es una forma de mostrarse, ¿no? Y es una forma de hacernos notar. Quizás otra persona de mi red ve lo que yo estoy mostrando, me hago notar y me puede ofrecer participar en un proceso, me puede contactar, le puede interesar mi criterio sobre determinada visión, sobre determinado punto, y está bueno hacerse notar. Obviamente esto, ¿no? Con el cuidado que conlleva, sobre todo hoy en día, pero digo, es también una buena herramienta. Y si seguimos hablando de LinkedIn, lo principal que hoy me permite LinkedIn es investigar a la organización, investigar a quienes la conforman, ¿no? Eso me va a dar una idea de la cultura que tiene o del tipo de idiosincrasia que tiene la compañía. Tener en claro los requisitos de la posición y conocer el rango salarial del mercado, que son 3 cosas básicas para encarar un proceso de selección. La primera, que es tener en claro los requisitos de la posición, es porque, obviamente, como dije antes, todos fuimos candidatos en algún momento, y cuando uno se está postulando, se postula muchas cosas, y quizás después, cuando llega ese llamado o esa entrevista que llega después de un tiempo considerable que uno se postuló, por ahí uno ya no lo recuerda tanto. Pero si tengo en claro cuáles eran esos requisitos que tenía la posición o que tenía la organización, me van a ayudar a preparar mejor la entrevista, ¿no? Y acá es algo que hemos hablado en nuestros webinars anteriores sobre el preparar la entrevista, y como dijiste vos en el principio, el trabajo que conlleva buscar trabajo.
¿no? Que es seleccionar qué información voy a dar, qué información me voy a guardar en el buen sentido, ¿no? Quizás la guardo para más adelante o elijo una cosa más relevante por sobre otra que no lo es tanto. Pero tener en claro esos requisitos me va a ayudar a orientar y a rumbear bien la entrevista. Lo mismo que investigar a la organización, si yo detecto qué cultura tiene o qué competencias comparten todos los integrantes de esa organización. Cuando digo todos no me refiero a literalmente todos, ¿no? Puedo tener varios o puedo ver el perfil de varios integrantes y puedo más o menos detectar cuáles son las competencias que comparten. Quizás también puedo mostrarlas si es que las tengo, y de esa forma mostrarme mucho más alineado también a su cultura. Obviamente saber a qué se dedican y saber en qué tipo de industria están. Y acá también hago un pequeño paréntesis. Y esto lo tomamos generalmente como una cuestión también de respeto y de interés hacia la organización, ¿no? Es decir, si una organización sabe quién soy yo porque leyó mi CV, leyó mi perfil, bueno, lo correcto también es saber a qué se dedica la organización, saber en qué rubro está y tener algún pequeño dato, ¿no? Sobre todo porque es una de las preguntas que se suele utilizar como para romper un poco el hielo y avanzar en la entrevista. Bueno, ¿conoces algo de la compañía? ¿Es la primera vez que la escuchás? Y quizás ahí haciendo un poco de spoiler, cuando nosotros escuchamos que nos dicen, no, la verdad nunca la había escuchado, no tengo idea a qué se dedican, uno puede pensar, bueno, quizás era un pequeño detalle como poner el nombre si es que lo tenemos, ¿no? Por supuesto hay procesos que son confidenciales, pero si es que lo tenemos es un pequeño detalle como poner el nombre en Google y saber eh, cuál es el rubro de esa empresa. Sí. No, iba a sumar también en relación a esto, Gastón, que decís, es verdad, es clave, es una pregunta típica de nuestro lado, a ver si conocen algo de la compañía, porque también de ahí vamos a poder ver qué es lo que les interesó, por qué es que les interesa la propuesta desde la compañía, desde la industria. Herramientas también, y recién hablamos un poco sobre las plataformas, están al tanto de que cada vez más los candidatos van investigando un poco más sobre las empresas. Entonces, tanto Boomerang como Zona Jobs y CompuTrabajo también arrancó hace un tiempito, tienen reseñas, todos tenemos la posibilidad de dejar reseñas de las empresas, entonces van a ver cuando tienen el listado de vacantes que hay disponibles, les da el dato de la empresa o la consultora que la está llevando, entonces pueden ir a ver comentarios, la cantidad, cuál es la valoración que tiene esa empresa en el mercado actualmente. Y algo Totalmente. similar pasa con lo del salario, que era un poco lo que creo que venías a mencionar ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo conozco el salario de mercado o el salario que se paga por mi posición, primero puedo negociar mejor, ¿no? Y acá aprovechamos a derribar algún mito. Si es que yo pido un salario menor al que está pagando la posición, no me van a dar un salario menor, obviamente me van a alinear con el resto de la organización, pero quizás puedo negociar mejor, mejores beneficios, una mejor remuneración. O sea, siempre el conocer me va a dar mayor poder en el buen sentido que si no conozco, ¿no? La información siempre me va a dar mucha más ventaja. Por eso mencionábamos anteriormente el conocer la cultura, el conocer la idiosincrasia. Pensémoslo del lado de que si estamos socializando con una persona y conocemos quizás algún interés de su parte, podemos socializar o conectar mejor que si no conocemos nada. Quizás decimos cosas que no le van a interesar o por el contrario podemos decir alguna cosa que nos llegue a perjudicar, ¿no? Si ya conocemos un poco sus intereses, podemos orientar mucho mejor esa conversación y en la entrevista sucede lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante este trabajo previo para buscar trabajo y obviamente tener mejores resultados. Tal cual, sí, coincido plenamente. Y es importante también, hablando de socializar, también la información que hay, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para poder ir más preparados a las entrevistas? A veces por lo general nos pasa, ¿no? Que bueno, la verdad es que estoy muy perdido, digo, tenemos un contexto bastante particular, entonces el momento de
la pregunta de, bueno, el rango salarial que está manejando suele ser como un tanto, en algunos casos, compleja, pero bueno, sepan que tienen herramientas como Boomerang, que tienen estadísticas de empresas y de candidatos, de talentos que se encuentran trabajando y determinan qué salario están manejando en cada industria. Entonces, si ustedes tienen una entrevista para una logística, en Boomerang pueden entrar al apartado de salarios, ir precisamente a la parte de logística y de acuerdo a la posición para la cual estén aplicando, chequear más o menos qué rango salarial se está manejando, ¿sí? Y aparte está bueno porque tienen una estadística más o menos de cada 6 meses o anual, lo van actualizando y van poniendo la fecha en que van actualizando los salarios. Sí, excelente. Y esto también lo voy a linkear con lo que veíamos anteriormente. Si yo tengo una red de networking en LinkedIn que está apuntada hacia mi profesión y hacia mis intereses, lo más probable es que tenga también mucho más acceso a información de mi rubro, de mi profesión o de lo que estoy buscando, ¿no? Y quizás no solamente puedo esperar que la publiquen y leer, hasta puedo conectar, enviar mensajes y quizás empezar a tener un ida y vuelta buscando un poco de información. Bien, bueno, si pasamos a la siguiente slide, creo que ya estamos teniendo algunas preguntas, así que obviamente con gusto vamos a ir respondiendo. Una de las que tenemos es que esto lo vemos mucho y nos lo preguntan mucho, si al momento de postularme, además de postularme, me conviene contactar al selector o me postulo directamente. Yo, por experiencias personales, y acá también siempre hacemos esta aclaración, ¿no? O sea, nosotros estamos de este lado, pero en algún momento, como dije antes, fuimos candidatos o lo seremos quizás. Y yo creo que con la postulación está más que bien. Quizás si hay algún detalle a ver en mi CV, que obviamente el CV es un espacio sumamente escueto para poner muchísima información, puedo contactar al selector como para hacer algún tipo de aclaración y que lo tenga en cuenta. Pero bueno, obviamente también hay que considerar que así como yo le mando un mensaje al selector, quizás recibe muchos mensajes y bueno, obviamente no sabemos si los ven o si tienen tiempo de responder todo. Desde nuestro lado, en Z siempre tratamos de, obviamente, tener un feedback, un ida y vuelta con los candidatos y siempre nuestros electores van a estar a disposición de ustedes. Pero bueno, en otros casos no puedo dar fe de eso, entonces creo que con la postulación está más que bien, salvo que haya alguna aclaración en particular, ¿no? Sí, en este punto me das el pie, Gasti, porque sí, espérennos, o sea, cuando al menos sé que en nuestro equipo siempre contestamos, nos escriben un montón, siempre damos respuesta, quizás si no es inmediata, espérennos, pero siempre van a encontrar del otro lado a alguien que los pueda llegar a orientar o decirles, o pasar, digo, a veces somos un equipo grande y tal perfil no tiene que ver con lo que estemos buscando, pero sí lo podemos compartir con alguien del equipo. Así que, digo, si bien es optativo que nos escriban o no, nadie tiene la obligación, sí puede llegar a abrir alguna que otra puerta en el equipo. Bien, bien. Bueno, otra de las preguntas que también suele estar ahí dando vueltas es ¿cuánto tiempo puede durar un proceso, ¿no? Desde que comienza hasta la decisión final. Y la verdad ahí no hay un tiempo específico, depende de la cantidad de etapas que tenga ese proceso y eso varía compañía a compañía, pueden ser 2 entrevistas, 3, 4, 5, y eso dependiendo de si el candidato que conocieron es con el que quieren avanzar, quizás ven muchos candidatos y no es el candidato que se está buscando y el proceso se alarga mucho más. Así que no hay un tiempo específico. Sí, lo que también les aconsejamos es tener un ida y vuelta siempre en ese caso con el selector y no tener vergüenza de preguntarle cómo va el proceso. Nosotros también desde la consultora, desde Z, damos feedback y avisamos cuando un candidato no continúa, lo notificamos. Lamentablemente no es lo que se suele hacer, no todos lo hacen, entonces bueno, puedo proactivamente preguntarle al selector cómo va mi proceso, si tiene alguna novedad y quizás recalcarle mi interés, ¿no? Sí.
En relación a esto me interesa sumar que pueden ver en todas las publicaciones de vacantes, van a encontrar la fecha. Entonces, si ven que pasó mucho tiempo desde que se publicó una búsqueda y no es de un perfil ejecutivo, gerencial, quizás esa búsqueda ya haya finalizado. Si es que pasó, si ven que pasaron 3 meses desde que se publicó, porque a veces quedan en las plataformas, no sé, en Boomerang, por ejemplo, a veces quedan las búsquedas, yo diría que, o aconsejaría, que opten por otras propuestas, por otras vacantes que vean en la plataforma. Porque, digo, depende también de cómo lo filtren. Está la posibilidad de filtrar por más relevantes o por recientes. Eso ténganlo en cuenta al momento de chequear en dónde aplican. Bien, bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué aspectos se valoran más en una postulación? Y si hay algo específico como para destacarse, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y acá podemos compartir criterios profesionales, destaca un CV sencillo y amigable para leer, ¿no? Como dije antes, hacer un CV es una tarea muy difícil porque quizás tengo mucha información, sobre todo ya cuando voy teniendo determinados años de experiencia, tengo mucha información y poco espacio para detallarla, pero los CVs que tienen la información ordenada, que empiezan con las experiencias laborales más actuales y luego las más antiguas, lo mismo con los estudios, que tienen colores amigables y tipos de letras amigables al que lo lee, suelen destacar porque la verdad que suelen ser como más entendibles, ¿no? Y en función de eso, también estar actualizados porque nos vamos encontrando con entrevistas donde en la entrevista nos dicen, y no incluí en el CV tal cosa, pero estoy haciendo esto, estoy estudiando lo otro. Bueno, por suerte llegaste a la etapa de entrevista, pero quizás no hubiese llegado y nos perdíamos de esa información, ¿no? Entonces, siempre tomarse el trabajo de tenerlo actualizado. Sí, también digo, se nota mucho cuando el CV está redactado y pensado hacia la industria a la cual quiere sumarse ese candidato, cuando es concreto, conciso, que plantea o expresa cuáles son las herramientas con las que trabaja y esas machean con el tipo de trabajo que está buscando. Eso hace la diferencia. Cuando están redactados en función de la búsqueda, son específicos, ¿no? El puesto al que quieren aplicar. Bien. Otra pregunta también que acá aconsejamos utilizar una determinada página es si hay algún tipo de forma de conocer los rangos salariales. Es muy utilizado un sitio web que se llama Glassdoor, Glassdoor. Glassdoor, uno puede conocer los rangos salariales y hasta puede llegar a ver opiniones de personas que trabajen en esa compañía en la cual yo me estoy postulando, ¿no? Puedo conocer cuestiones sobre el clima, sobre la cultura que tienen y sobre las remuneraciones que pagan. Así que la verdad que es un sitio muy, muy recomendable. Bien, bueno, nos preguntan también a ver, qué recomiendan en cuanto al CV, ¿no? Si puede o no superar una hoja. Y esto también es muy particular porque tener un CV de una hoja cuando estoy teniendo mis primeras experiencias es más sencillo, pero cuando quizás ya soy un candidato senior o que ya tengo X años de experiencia en el mercado, poner todo mi recorrido en una hoja es muy difícil. Puede tener hasta 2 hojas, quizás yo no aconsejo que tenga más de 2 hojas, y lo que aconsejo es ir eliminando información que ya sea demasiado vieja, ¿no? Es decir, hoy yo a mi edad tengo casi 14 años de trabajo y si tengo hoy que armar un CV, no incluiría mi primera y segunda experiencia laboral, ¿no? Ya partiría de una experiencia que está alineada a mi profesión y que tiene que ver con lo que he decidido estudiar, que a veces sucede, uno cuando tiene sus primeras experiencias no tienen que ver con lo que uno decidió estudiar o no están relacionadas con su carrera actual y quizás eso lo puedo ir eliminando y de esa forma hacer espacio en el CV.
Sí. Bien, Pero a bueno, ver. es quizás un problema que tenemos los que ya tenemos más tiempo en el mundo laboral. Bien, bueno, acá teníamos Cristóbal Ramos. Sí, esta de qué herramienta recomiendan para investigar rango salarial. Bien, lo que comentaba recién Gastón de Glassdoor, Ujú. que a veces lo que sucede es que depende mucho de la gente que ingrese o que conozca la herramienta. Boomerang, SonaJobs y CompuTrabajo quizás a veces están un poquito más actualizadas por la masividad que tienen, ¿no? Todo el tiempo está ingresando gente buscando trabajo o un cambio y van como puntualizando, y también tienen estadísticas de empresas, digo, no solamente es de candidatos que están trabajando, sino que tienen en cuenta qué es lo que dicen las empresas que están pagando para determinados puestos en determinadas industrias, ¿sí? Así que quizás a veces también las pueden tener en cuenta. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Acá John había hecho una pregunta hace unos minutitos. Eh, bien, acá. ¿Qué debe contener un video CV? Bien, por lo general va a ir como adjunto el CV como digital, digamos, el PDF. Yo lo digo como si fuera algo natural. Por favor, los CVs en PDF. Muy Así no importante. se editan y mantienen el formato, porque hay veces que nos pasa que hay CVs que están súper bien redactados, pero por el formato nos llegan un poco distorsionados directamente en PDF con nombre y apellido y la posición o industria a la que quieren aplicar. Lo que es un video CV, digo, por lo general tiene que ver con poder mostrar las habilidades de comunicación, de persuasión y de síntesis. Son videos súper cortitos donde tienen que poder sintetizar un poco qué les interesa hacia dónde se están proyectando, ¿no? Hacia dónde, qué les interesa como próximo paso profesional y aptitudes que destacan de ustedes mismos. Eso es como clave. Bien, y ahí Eve, también creo nosotros compartimos dentro del mundo de las entrevistas el pensar que a veces menos es más, en el sentido de, con linkeado con lo que decías vos recién, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si yo quizás no cuento con esas competencias muy desarrolladas, la comunicación, ¿no? El ser muy extrovertido y quiero armar un video CV, quizás me termine jugando en contra, ¿no? Entonces, a veces menos es más, y quizás un buen CV, formato PDF, lo vamos a repetir siempre, es muy importante. Un buen CV formato PDF, ya quizás con eso alcanza, porque quizás otra cosa que esté más de moda o que esté más en boga en el mercado me puede terminar jugando en contra. Sí. En relación a esto último que sumo de CV formato PDF, hay plataformas, ¿no? Digo, más allá del típico Word que tiene como sus plantillas, Canva tiene un montón de plantillas súper fácil de utilizar, solamente hay que editar con los datos de uno nada más, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para cambiar ese Word a un formato más atractivo. Exactamente, exactamente. Bien, bueno, y pregunta de Nicolás, ¿cuánto tiempo se debería esperar para recibir un primer contacto? Bien, entiendo un primer contacto desde la postulación, ¿no? Y ahí también, a ver, es difícil contestar en el sentido de yo puedo recibir un CV quizás por cuestiones de agenda, a ver, nosotros trabajamos con agenda proyectada, es decir, ya la semana que viene quizás tenemos la agenda completa de entrevistas. Quizás por esa cuestión se puede demorar más el primer contacto. Generalmente uno recibe un contacto dentro de la primera semana, de las primeras 2 semanas, pero como les decía antes, a veces un proceso puede pausarse, puede haber un hiring freeze y ese proceso se pausa y se vuelve a activar 2 meses después. Creo que a todos nos ha pasado de recibir un llamado, un mail, y uno dice, no me acuerdo de esto, no tengo registro de haberme postulado acá. Bueno, porque a veces suceden esas cosas.
las posiciones se ponen en stand-by, se activan, se reactivan. Entonces, depende de la compañía y depende del proceso, ¿sí? Lo que sí uno puede hacer quizás es eso, postularse, y si en 2 semanas, 3 semanas uno no recibe ningún contacto y es algo que realmente me interesa, una posición que realmente me interesa, y tengo algún tipo de acceso al selector, a veces figura en LinkedIn quién tiene la posición o quién la publicó, le puedo hacer un contacto. Y ahí vuelvo a insistir, también depende de cada compañía. Nosotros por lo menos somos una compañía muy abierta y tenemos feedback o tenemos contacto con los candidatos en todas nuestras posiciones, o sea, desde las gerencias hasta los electores, todos tratamos de hacernos nuestro tiempo para hablar con los candidatos. Pero bueno, a veces es difícil, ¿no?, medir los tiempos y los procesos de otras empresas. Siempre, como digo, ¿no?, puedo preguntar y la pregunta nunca está de más, o nunca debería estar de más ni debería molestar. Bien. Acá María Paula nos consulta si las postulaciones espontáneas en los portales de empresa son consideradas por las compañías o no suelen ser tenidas en consideración. Gracias a vos, María Paula, por estar ahí. La verdad es que muchas veces vamos a la base, tenemos alguna búsqueda específica, ya vamos teniendo nuestra base, vamos como, y eso que siempre les pedimos, suban su CV en la plataforma porque vamos a la base, buscamos con palabras claves, eso sí, por eso es súper importante tener bien cargado en la plataforma, que estés hablando bien cargado el CV, el puesto y estudios, porque vamos a ir con palabras clave. Sí nos pasa que en primera instancia vamos a las postulaciones porque gente que está activa, que le interesó, que ya conoció la propuesta y le interesó. Pero sí vamos a la base, porque hay veces que nos pasa, tenemos búsquedas súper específicas, técnicas, con alguna herramienta en particular, y vamos a la base a chequear a ver a quién podemos contactar y ver si está disponible para escuchar una propuesta. Sí, y algo que es importante también es que nosotros de este lado tenemos el timing de decir, bueno, sabemos que se va a abrir tal búsqueda o que se nos viene tal búsqueda, y quizás uno como candidato no la va a ver publicada, pero para nosotros ese perfil es súper importante, porque la búsqueda no está publicada, pero sabemos que se va a abrir y ya sabemos que es una persona a la cual, obviamente, si está alineada a lo que necesitamos, la vamos a contactar. Entonces es súper importante poder hacer esas postulaciones espontáneas. Bien, bueno, nos pregunta también María Paula, cuando la postulación está en inglés, si es necesario enviar el CV en inglés. A ver, acá hay dos cuestiones. Si la postulación está en inglés, yo puedo estar pensando también que quien la está haciendo sea un nativo, entonces si puedo enviarle el CV en inglés, ya ahí voy a estar asegurándome que lo pueda leer y que lo pueda entender, que es distinto a que si yo lo envío en español, por más que ponga inglés bilingüe, quizás quien lo está recibiendo no esté en Argentina o no esté en América Latina, y es mejor enviarlo en inglés, ¿sí? Siempre, a ver, quienes buscan trabajo en multis y quien viene de experiencia en multis, siempre se aconseja tener 2 CVs, uno en español y uno en inglés. Bueno, en el caso de buscar trabajo en IT siendo trainee, ¿conviene especificar? Sí. Sí, la verdad es que sí. Yo estuve chequeando y la verdad es que me llamó mucho la atención la cantidad de vacantes que hay en Zona Jobs de IT, así como trainee, junior, perfiles juniors, quizás más de asistente o de back office. Y por lo general, digo, sí, vamos a ir a chequear porque es un mundo súper diferente, no es lo mismo. Así que sí vamos a chequear hacia dónde se orientaron, qué tipo de programación saben o les gustaría o son esas que están orientando. Sí, y acá, Jessica, también la ventaja, como hablábamos antes, de estar buscando algo trainee, es que quizás tenés poca experiencia, entonces tenés más espacio en el CV.
¿no? Entonces todo ese espacio lo puedo empezar a llenar con conocimiento y puedo mostrar muchísimo más qué es lo que sé o qué es lo que puedo hacer, ¿no? Así que sí, súper recomendable. Gustavo nos pregunta qué formato conviene para las inteligencias artificiales puedan leerlo. A ver, para mí el formato del CV siempre PDF. Primero por dos cosas. Por un lado me aseguro que a ver, no se pueda editar en el sentido de que, no sé, capaz tengo un Word abierto y toqué algo sin querer y me quedó ahí eso. Y por otro lado, recordemos que quien lo va a leer trabaja en una compañía y pueden tener herramientas de Google Suite, herramientas del paquete de Microsoft, y sobre todo quizás pueden no tener configurada una o no configurada la otra y quizás toma unos pasos más poder leerlo. Entonces, siempre lo que sea PDF es más seguro, creo yo, ¿no? Sí, aparte es esto, digo, las plataformas ya saben que lo que se estila es mandar los CVs en PDF, entonces están programados para poder cifrarlos, si se quiere, ¿sí? Así que nos llega, nos posiciona igual. Me pasa que a veces que, digo, es esto, ¿no? Inteligencia artificial incluso para ver qué candidatos nos sugiere la plataforma, que de acuerdo a que haya más match entre las competencias o experiencia con lo que estoy buscando, y si me aparece si solamente cargaron el PDF, de todas maneras me figura, y eso es porque hay una lectura de inteligencia artificial de la plataforma. Así que tranquilo, PDF. Bien, a ver. Vamos a una pregunta más. Queremos el PDF. Queremos el PDF. Nombre, apellido y puesto. Tema importante que acabas de tocar y quizás también nos va a servir. Cuando adjunten el archivo, que sea en PDF, pero sea en el formato que sea, asegúrense del nombre del archivo. Porque a veces, por ejemplo, como decía Eve, lo bajo de Canva o lo bajo de alguna aplicación y muchas veces el nombre es como el formato de esa plantilla, ¿no? Plantilla profesional CV rosa. Y está bueno que el nombre de ese archivo sea CV o nombre, apellido, profesión o puesto, ¿sí? Y de esa manera los archivos quedan mucho mejor identificados, porque después nos pasa que los tenemos almacenados en algún lado y quizás hay que abrir muchísimos archivos para encontrar el candidato que uno estaba buscando. Entonces siempre el nombre del archivo es muy importante. Y solamente el CV, no es necesario que adjunten certificaciones, ni títulos, ni nada por el estilo. Eso en todo caso se chequea en instancia de entrevista, ¿sí? El CV es solamente su experiencia, competencias, intereses. Bien, bueno, acá pueden escanear el QR que los va a llevar a nuestras ofertas, a nuestras redes. También les proponemos que tanto a Eve como a mí, como cualquiera de los integrantes que tenemos en el equipo nos puedan agregar a LinkedIn, nos puedan hablar cuando ustedes quieran. Si ven una posición que les interesa, nos pueden chatear. Nosotros siempre vamos a responder, a veces tardamos un poco más o un poco menos, pero siempre vamos a responder. Y como decía la slide anterior, nos pueden adjuntar el CV también en nuestro mail de postulantes, que obviamente los recepcionamos, los leemos y siempre los tenemos listos y presentes para cuando se abren posiciones que están alineadas a esos perfiles. Bien. Bueno, gracias. La verdad que gracias por este espacio, por escucharnos, por el intercambio súper rico. Esperamos verlos tanto en LinkedIn, también tenemos Instagram, donde vamos también subiendo o anticipando que participamos en algunas ferias, en algunas expo, y también subimos alguna búsqueda que tengamos. Y este webinar, como los anteriores y los que se vienen, van a quedar en nuestra cuenta de YouTube. Excelente. Muchísimas gracias de vuelta. Los esperamos en el siguiente y gracias de verdad por hacerse este ratito con nosotros.